bienvenida a este segmento de entrevistas este lunes 28 de diciembre. Me acompaña Adrián Zapata y juntos vamos a conversar con nuestros invitados sobre esa noticia, ese evento que nos ha dado a hablar a lo largo del día. Muchas gracias por atender esta invitación. Marvin Flores es especialista en temas de corrupción de Acción Ciudadana y también nos acompaña Jonathan Altalef, el abogado que representa legalmente a Gustavo Alejos. Y arranco de inmediato con la primera pregunta. Parecía una broma del Día de Inocentes cuando Gustavo Alejos comparece ante la jueza sexto de primera instancia penal. ¿Dónde estuvo Gustavo Alejos todo este tiempo? ¿Y cuál es la historia previa a su entrega en este día? Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Buenas noches a todos, un gusto estar aquí. Eh, yo soy contratado por la familia de Gustavo Alejos, no había tenido contacto con él y pues hasta hoy en la mañana pues se me indicó de que se iba a presentar. De hecho hubo una hora a la que se iba a presentar que era más temprano, a las 8 de la mañana. Eh, Luego me dieron una contraorden de que ya no se iba a presentar y luego pues nos dieron la cuestión de que él ya estaba ya enfrente de la torre de tribunales. No tuve contacto con él, solamente con la familia, quien me contactó para ver la posibilidad de que se le defendiera, ¿verdad? En cuanto al lugar en donde él estaba, dentro de su declaración, a mí no me consta, pero él indica que estaba en la casa que habita normalmente, la que fue allanada todo este tiempo, ¿verdad? Salvo el día que fue allanada probablemente, ¿verdad? Pero es algo que no me consta. Entonces, aparentemente ese día se dio a la fuga, pero luego volvió a su casa. Adrián. Sí, Marvin, en el esquema de todo lo que ha sucedido hoy, ¿cómo evaluar pues son 2 meses, creo yo, de dilación entre que él decide entregarse, que además evidencia un poco algunos fallos en el tema de persecución criminal, pero cómo evaluar estos 2 meses en el marco de esto y sobre todo con el hecho de reciente fallo de la CC en el marco de los genéricos? Sí, bueno, es un tema realmente complicado y también parecía, cabalmente como Claudio lo decía, broma, pero digamos 27 de octubre sale la orden de captura, 27, son 2 meses prácticamente en el que él estuvo prófugo. Nos preocupa desde la óptica que haya sido una entrega, es decir, que se haya entregado, se haya presentado voluntariamente a la justicia, porque entonces eso implica seguramente una estrategia de la defensa para un proceso de negociación, lo cual ya hemos visto. Yo no soy experto en tema penal, pero hemos visto casos anteriores donde ese tipo de estrategias han servido para negociar algún tipo de cosas y luego terminan en no lo que uno que espera, como lo que espera el pueblo de Guatemala, no sanción contra. Evidentemente hay que demostrarle un juicio contra los corruptos y los corruptores. Entonces, bueno, me llama la atención que haya estado en su casa. Incluso eso quiere decir que las fuerzas de seguridad evidentemente están fallando en el tema de persecución en cuanto a investigación y persecución y seguimiento, ¿no?, de quienes son prófugos de la ley y por quien se ofrecía nada más y nada menos que en 100.000 quetzales de recompensa, por ejemplo. ¿Pero qué se encuentra el abogado para responder justamente a esa sospecha o ese señalamiento que hace Marvin Flores? ¿Hay alguna estrategia? ¿Hay detrás de la entrega alguna negociación o acuerdo con las autoridades para que Gustavo Alejo sea beneficiado, por ejemplo, con una medida sustitutiva para empezar? Claro. Bueno, yo soy partidario y creo que en estas épocas en donde existe tanta supervisión por parte de la población en cuanto al actuar y la gente, gracias a las redes sociales, se ha dado el hecho muy interesante y muy bueno que las personas están muy pendientes de lo que resuelven los jueces y así debería de ser. Estamos siendo supervisados los abogados, los jueces, o sea, los abogados actuando en todos los papeles, como fiscales, como jueces, como defensores. Y en ese orden de ideas, pues yo sí puse mis condiciones en el sentido de que si yo iba a defender a esta persona, yo no me iba a presentar por escrito. Yo le dije, si él tiene una orden de captura, debe de comparecer ante el juzgado que emitió su orden de captura. Esa fue una condición muy clara que yo le hice a la familia de él. Yo no puedo estar defendiendo a alguien a través de papeles, ¿verdad? En cuanto a que sea una estrategia, no, realmente no es una estrategia, es simple y sencillamente lo que manda la ley. Y considero yo pues que ya serán las instancias pertinentes las que deberán de evaluar sobre el peligro de fuga, que tal vez es lo que tal vez le preocupa al licenciado, pero creo que en este caso pues habría que esperar también la resolución de la jueza. ¿Qué esperan ustedes de esa resolución que aparentemente mañana podría anunciarse?
Yo creo que estamos ante dos situaciones que hacen viable tal vez el otorgamiento de una medida sustitutiva, y es muy lógico. Por primero está lo que establece el Código Procesal Penal en cuanto al peligro de fuga, que considero yo pues que alguien que se ha presentado voluntariamente, pues ese peligro de fuga queda desvanecido simple y sencillamente porque se presentó voluntariamente y está dispuesto a someterse a cualquier medida sustitutiva de prisión, entiéndase estar bajo vigilancia de la Policía Nacional Civil. El otro aspecto que habría que considerar por parte de la juzgadora es el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, que considero yo que en este caso pues no existe, puesto que el Ministerio Público pues ya lleva muchos meses de estar llevando una investigación y por lo tanto pues la investigación debería de estar ya, si no concluida, pues ya por concluirse, ¿verdad? ¿Cómo evalúan, Marvin, ustedes esta postura, lo que refería el licenciado, en el marco del peligro de fuga cuando hay 2 meses de un estado en el que estaba prófugo, y además el hecho de que la investigación avance cuando todavía no hay un detenido, este plazo para que el Ministerio Público investigue? Sí, por eso nosotros decíamos que de hecho las propias declaraciones que en exclusiva obtuvo Canal Antigua del propio sindicato, Gustavo Alejos, él decía que no se había entregado por el tema de vacaciones de los jueces y por el tema de seguridad personal, pero estuvo en su casa. Entonces, digamos, yo lo que veo es que hay una serie de contradicciones que realmente acá el Ministerio Público ojalá tenga toda la capacidad de presentar la carga de la prueba respectiva para la acusación, bueno, que hoy fue la primera declaración. Entendemos que mañana la jueza dicta la primera resolución en el caso, pero sí nos parece una serie de incoherencias, digamos, se trata de una investigación de una red, hablamos de 12 implicados, de los cuales 11 ya han sido capturados, él que se entrega, que están en prisión, y lo curioso del caso es que de los 11 que están acusados de asociación ilícita y cohecho pasivo, pero él está acusado de lo mismo, pero también de cohecho activo. Es decir, aquí pareciera que él es Tráfico de influencias, creo que tráfico de influencias, que es el otro, pero digamos lo que tienen en común los 11 que ya estaban más él es el cohecho, el tráfico de influencias por un lado, y en el lado de él la diferencia es que los demás tienen cohecho pasivo, él tiene cohecho activo. Aparte del tema de tráfico de influencias que lo tienen los proveedores, él más 3 involucrados en la red. Entonces aquí el tema, digamos, sí no nos parece que llegue solo ahí el tema. Es más, de hecho, el tráfico de influencias a nuestro criterio va arriba y abajo de Roberto Alejos, perdón, de Gustavo Alejos, e incluso al lado horizontal. Es decir, él, hay que recordar que fue ex secretario privado del presidente Álvaro Colón, ha sido nombrado por la propia CICIG, de lo cual el abogado conoce muy bien el tema, porque él en algún momento fue abogado, fue parte del equipo de CICIG. No en este caso, entiendo en otros casos, pero él sabrá del tema. Entonces, en el informe de financiamiento de la política que hace CICIG, mencionan a Gustavo Alejos como un actor clave en el financiamiento de mínimo 3 partidos políticos, la UNE, la GANA y todos. Entonces, para nosotros el tema de tráfico de influencias va más allá, y ese tema nos involucra aspectos mucho más allá del propio caso de la red de negociantes de la salud, que se descubre por el caso Ixpisa, que es otro caso vinculado. Entonces esto va más allá. Nosotros creemos que eso no termina ahí, pero evidentemente será CICIG y el Ministerio Público quienes lo puedan demostrar. Y lo que creo que está ahora a prueba, que creo que es algo que hay que tener mucho en cuenta, es dentro de todo el círculo del sistema de justicia, la parte de juzgar, ¿no? La capacidad de juzgar, porque ya vimos que en la parte de investigación, con CICIG y el MP pues han hecho algo, pero en la parte de juzgamiento hemos visto casos de impunidad, como el caso de Medrano, que ha entrado y salido de las cárceles como que fuera su casa, en el caso del bufete de la impunidad de la señora jueza Gisele Reynoso, hemos visto ese tipo de casos. Entonces nos llama y nos preocupa mucho la atención que se haya dado un tema de una entrega 2 meses después, de una forma tan... Y que la defensa, bueno, que acá está el abogado que dice que él no conocía del tema. Entonces yo, por ejemplo, si fuera abogado no me metería a defender a alguien que no conozco sus antecedentes o del caso al menos. Pero supongo que usted conoce el caso muy bien desde que la familia le habló. ¿Cuándo hizo la familia acercamientos con usted? Estimo que hace tal vez un par de semanas. ¿Estudió No usted tengo el fecha. caso? Estuve viendo las noticias, también ellos me transmitían algunas cuestiones, porque algunos de ellos han ayudado, han trabajado también para las empresas de determinada manera, entonces sí me pusieron al tanto de algunos detalles, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que hay que tener claro, y eso sí no se nos puede escapar,
un aspecto muy importante, que es que todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario, y considero yo, con el debido respeto y con la humildad de vida, que se está partiendo ya desde que la persona es culpable de lo que se le está indilgando. Yo los invito a ustedes, yo hoy me quedé impresionadísimo realmente, y no es porque yo esté sentado en la silla de la defensa, de la ligereza con la que se ha abordado este caso. Pareciera que se está satanizando, o se está tildando de ilegal conductas que son totalmente normales dentro del giro Por de cualquier ejemplo, ¿a qué se comerciante. refiere? Me refiero a llamadas telefónicas que se hacen, los invito mañana, probablemente se van a hacer unas conclusiones al respecto. Llamadas telefónicas en donde se hacen algunas conversaciones con personas que también venden medicamentos, es decir, mi patrocinado es un vendedor de medicamentos, él se dedica al comercio y habla con otros que también venden medicamentos, y realmente se le trata de dar un tinte. Y esto es muy importante. ¿Quién da el tinte? Realmente todo esto parte de un informe que hace la Comisión Internacional contra la Impunidad, y parte de investigaciones realizadas por muchas veces, y en este caso no escapa a la realidad, extranjeros que muchas veces no conocen la idiosincrasia, no conocen el tema y emiten conclusiones, y de ahí para adelante se va un caso que se va armando. Y realmente cuando vemos la imputación, y yo creo que eso es de verlo antes, respetar la presunción de inocencia por un lado, y escuchar la imputación y ver los medios de investigación con los que ¿Cuál de esas conversaciones puede ser malinterpretada? Ilústrenos con uno de esos ejemplos. Una conversación que desde su perspectiva es natural, pero que se le da un tinte, dice usted, ilícito. Claro, yo recuerdo ahorita, hasta hoy me puse al tanto del caso, les soy honesto. Yo recuerdo una conversación en la que se está adquiriendo producto farmacéutico por parte de una farmacia, y le dice, bueno, cuánto te puedo vender, cuánto me vas a aceptar de tal producto. Y realmente yo creo que realmente eso está dentro del comercio, o sea, están haciendo una compraventa, se está llamando para ofrecer producto, como cuando a uno lo llaman de una tarjeta de crédito para ofrecerle una tarjeta de crédito, es una venta realmente. Y entonces pues se tilda, y la fiscalía, me parece a mí, con mucha ligereza dice a la jueza que la persona que está recibiendo la llamada ya fue ligada a proceso, como si eso fuera importante. Realmente eso no tiene ninguna importancia. Llama la atención el tema que usted mencionaba, Liken, el tema de la idiosincrasia por el desconocimiento de actores externos a la dinámica del país. ¿No será, o cómo lo ven ustedes, en el marco de que justamente ese actuar que se ha aceptado como normal, como válido, incluso en el comercio, porque recordemos que aquí es comercio con el Estado, aquí la autonomía de la voluntad está limitada seriamente, y entonces ¿no será que estamos partiendo de un acto comercial aceptado o tolerado, o realmente de que esa tolerancia se acaba porque está vulnerando intereses nacionales y derechos, está conculcando derechos? Esa es una pregunta muy importante, y qué bueno que la hizo Lick. En este caso realmente es algo muy poderoso, y que están en el centro de todo este tema, y es que realmente mi patrocinado, el señor Gustavo Alejos, el pecado que comete, por así decirlo, es dar precios más bajos. Y es evidente, no hay una escucha telefónica. Yo los invito a ustedes a analizar con detenimiento la imputación que se hace de tráfico de influencias. Si hubiera un tráfico de influencias, veríamos nosotros que se está adjudicando productos o compra de productos a un precio más alto, pero realmente lo que sucede en este caso no es un detrimento hacia la población. Él lo que está haciendo es vendiendo al precio más bajo. Pero no es Incluso, confundir el tema del precio con el volumen de venta, que también genera un beneficio mayor en un tema de cooptar el mercado. claro, pero el artículo 28 de la ley de contrataciones es bastante claro en el sentido de que lo que se busca en este caso, cuando ya los productos ya pasaron por todos los filtros de calidad, y que estos ya todos han pasado por estos filtros de calidad, es precio. Y mi patrocinado es el que tiene los precios más bajos. Entonces yo me pregunto cómo a alguien se le puede imputar un delito de tráfico de influencias por haber obtenido contratos millonarios, y que en ese caso ni siquiera son tan altos los montos, déjenme decirles, cuando él vende más barato. O sea, no hace sentido. Realmente yo por eso les digo, no hay que generalizar. No toda persona que está siendo sindicada por parte del Ministerio Público y de la CICIG necesariamente es culpable. Es lamentable ver lo que sucede a veces. Pero veamos cómo reacciona Marvin Flores, que ha estudiado de la corrupción y redes de corrupción también, tanto privadas como estatales,
a declaraciones como las siguientes. He hecho una copia de las declaraciones literales o como la transmitieron los medios directamente de la audiencia que tuvo el señor Gustavo Alejos. Una de ellas es: no es vida estar huyendo cuando se es inocente. Es la primera declaración, entiendo yo. Luego dice: yo creo que fui un beneficio para el Seguro Social porque logré bajar los precios. Vamos a escucharlo directamente para que no sea mi voz la que valga, sino directamente el registro que tiene Canal Antigua de dicha audiencia. Que jamás me puse yo de acuerdo con alguien para ir a un precio mucho más alto, como en el caso de la metformina. Como les repito, yo logré que la metformina se bajara a 50 centavos, después de que existe una adjudicación que a ustedes les debe de constar de Agefinsa a 4 quetzales. O sea que yo creo que fui un beneficio para el Seguro Social de bajar los precios, como decía ahí. Lo que pasa es que si hubiera tenido tráfico de influencias, ¿usted cree que se hubieran tardado tanto en adjudicarme cuando yo era el de mejor precio, como lo dice la señorita fiscal? Todos los productos que yo gané fue por precio. Jamás me uní a ningún grupo, y usted oyó ahí las llamadas donde me proponían a mí que me uniera ahí para poner los precios altos, y mi respuesta ¿cuál era? Que no. Yo bajé los precios en su totalidad. El alfacalcidol se lo bajé de 3 quetzales a 1 quetzal. El dutasteride empezó Agencias J.I. Cohen vendiéndolo a 13 quetzales. Lo bajamos hasta 5 quetzales, perdiéndole yo al producto. Y ahora que yo me salgo del mercado, ¿cómo cree que lo están vendiendo? A 13 quetzales otra vez. Yo no sé si es pecado, licenciada, vender uno a un precio más barato. Si usted se da cuenta, yo no hablo con ningún director para decirle que me adjudique, no le ofrezco a nadie ningún centavo. La señorita dice ahí que yo hablo con un miembro de la junta directiva que se llama Gustavo, lo cual es totalmente falso. No conozco al señor Gustavo. Lo escuchamos de viva voz de Gustavo Alejos. Marvin Flores, ¿cómo se reacciona ante este tipo de declaraciones, bueno, ante esta defensa? Yo insisto, yo no soy abogado ni experto en el tema penal. Me llaman dos cosas poderosamente la atención. Primero, el abogado menciona que no hay ninguna escucha telefónica que involucre en el tema de tráfico de influencias, pero el juicio está empezando. Entonces yo, por ejemplo, al menos yo no he escuchado, al menos en otro caso como La Línea, donde hayan escuchas telefónicas que se proyectan al público y que se saben. No sé si el abogado las conoce, seguramente. No sé por qué él dice que no hay ninguna escucha telefónica que no lo involucran si el juicio no ha empezado, o sea, no se ha dado el debate, no han sido públicas las escuchas, no sé, me queda esa duda. Porque también parece que el señor Gustavo Alejo está muy enterado. Bueno, él podría estar más enterado que el propio abogado, porque él dice que recién se ha integrado al caso, de que se le acusa. Es decir, pero él también está hablando en las declaraciones que acabamos de escuchar de un tema de precios, cuando estamos hablando de un tema de tráfico de influencias. Es decir, si yo les puedo explicar muy brevemente cómo funciona un esquema de corrupción en el Seguro Social. ¿Cómo funciona? Eso nos interesa en el tema conocer. de contrato abierto. En el tema de contrato abierto, que son 4 empresas vinculadas a un mismo proveedor, que él mismo lo mencionó ahí, bloquean a través de amparos los procesos de licitación o de contrato abierto, para que las unidades ejecutoras de presupuesto, de las cuales hay 4 que están detenidos en esta estructura, hagan compras directas que son abajo de 90,000 quetzales. Y ahí entonces ya es un tema de precio y juego, de proveedor, etcétera, ¿no? Pero son compras directas mínimas. De hecho, hay otro caso, y está también involucradas algunas de las empresas del señor Alejos, que es el caso de Sabia Pharma, que es el tema vinculado con los enfermos renales crónicos. Entonces, de verdad, acá yo creo que la jueza Silvia de Paz, si no estoy mal, ese es el apellido. Silvia de León. Silvia de León, perdón. Tiene que ir, conexar casos e ir más allá de simplemente el caso de negociantes de la salud, como se le llama, porque acá está involucrado, repito, este caso viene del caso Ixpisa, se descubre a raíz del caso Ixpisa de las escuchas telefónicas, y hay, más allá de eso, nosotros lo conocemos por el trabajo que hacemos en Acción Ciudadana, de que hay casos involucrados más allá de eso. Recientemente acaba de salir un artículo publicado en un matutino sobre este tema. Entonces, realmente acá decir, miren, yo me entregué porque habían vacaciones, miren, eso es querer jugar con los impuestos de los guatemaltecos, que son los que pagan este tema. Yo no digo que el señor sea, que cabalmente, como dice la defensa, yo no estoy asumiendo que él sea
culpable, porque entonces yo estaría incurriendo también en un delito. Sino yo lo que digo es que de verdad tenemos que ponernos serios en todo el sentido de la palabra y de todos los casos que hay involucrados acá, porque a la larga, acá lo que tenemos que ver es qué le depara al sistema de salud en este país. Por ejemplo, no es posible que 2 niños hayan muerto por falta de oxígeno en un hospital nacional. No tiene nada que ver con este caso, pero sí tiene que ver, con este caso en específico, pero sí tiene que ver con la crisis que ha causado en el Estado de Guatemala la corrupción que ha habido en toda la administración pública. Marvin, llama la atención lo que usted refiere, porque justamente el abordaje al problema del abastecimiento de insumos en salud parece ser una cloaca que se destapa con las declaraciones que hoy brinda el señor Alejos, y evidencia el hecho de que, bueno, si bien él no reconoce su participación en los ilícitos que se le imputan, menciona a otras empresas grandes, J. Cohen, la más recurrente en su declaración, y dice y evidencia el funcionamiento y hace ver actos sospechosos y demás. Es decir, hay una cuasi denuncia ahí expresa de cómo justamente la industria farmacéutica copa el sistema de salud. ¿Qué opinión le merece en ese sentido entender este colapso de salud frente no solo a un individuo, sino a algo que parece ser el modus operandum permanente de las farmacéuticas en este país? Es que así es, y no hablemos solo de las farmacéuticas, hablemos de las constructoras. Hablemos de las constructoras, hablemos de que si el puente se cae no importa, pero aquí estamos hablando de medicamentos. Si el puente se cae, de repente se llevó a alguien ahí o algo pasó. Es cierto, la salud directamente, el tema de corrupción en salud directamente mata, y alguien lo decía ahí, el actual vicepresidente, por ejemplo, lo menciona en un discurso, en una actividad que tuvimos sobre el tema de transparencia, cabal lo mencionaba, y es cierto, el actual vicepresidente y el entrante, ¿no? Eso es interesante, que ambos son del gremio de salud y lo reconocían. Pero no solo ese gremio, también el tema de construcción. Cuando hablabas de copar estructuras, esos 2 grandes gremios, el de proveedores, construcción y salud, no todos evidentemente, pero algunos sí, de los más grandes, han tenido la capacidad de cooptar sistemas electorales de financiamiento de campañas que se traducen luego en contratos y en negocios de ese tipo que estamos viendo. Pero el caso concreto de Acción Ciudadana ha detectado algunas acciones similares en farmacéuticas que, al margen de Sagafarma y estas. Los tenemos. Nosotros vamos a ir ahora a un corte comercial, pero por favor permanezca con nosotros en un segundo segmento. Vamos a hablar de detalles que han quedado sueltos y hablaremos de ese gran desafío que tienen fiscales y jueces y también abogados defensores cuando se enfrentan a casos tan complejos de corrupción. Ya volvemos.